Hola amigos, es miércoles 3 de diciembre de 2025 y son las 12:57 en la ciudad de Madrid, España, donde me encuentro. Esta es la segunda entrega de los videos sobre el siglo de oro. Vamos a hablar de la importancia e influencia de dos obras: El sueño de Escipión y El sueño de Polífilo. Bueno, tanto como por su estructura de sueño, como por su contenido, aunque de épocas diferentes, responden estas dos obras a una estética muy valorada, por lo que podemos considerar a ambas como la primera modernidad de la historia. El sueño de Escipión es una obra del siglo VI antes de Cristo. Perdón, que he dicho, qué barbaridad. El sueño de Escipión forma parte del libro sexto, quise decir, de la República de Cicerón. Tal como lo documentó Platón en su diálogo El Timeo, la consideración del mundo por los neopitagóricos, siglo I a.C., llevaba implícita neopitagóricos, una teoría musical que afirmaba la existencia de tonos musicales acordes con el orden de los planetas. Gracias a Macrobio, que fue un escritor latino de fines del siglo IV, el texto del sueño de Escipión, que formaba parte del libro sexto de la República de Cicerón, no la República de Platón, la República de Cicerón, que fue escrito hacia el año 53 a.C. y se basó en la República de Platón. En ese libro sexto de la República de Cicerón, Macrobio había realizado un comentario al sueño de Escipión, que fue muy valorado en la Edad Media y se convirtió en texto fundamental del Renacimiento tras ser editado en Venecia en 1472. En dicho comentario prestaba gran atención a la música, igual que los neopitagóricos, de acuerdo con la visión musical pitagórica platónica, neopitagórica platónica. Escipión era activo y contemplativo al mismo tiempo, héroe y sabio, dedicado a las armas y a las letras. Siempre entre la virtud y el vicio, entre el bien y el mal. Fue el ejemplo de donde Rafael extrajo su modelo artístico para pintar El sueño del caballero, obra en la que Rafael trabajó entre los años 1504 y 1505. Encontramos en esa tabla de Rafael, ¿no?, dos figuras femeninas, Atenea y Venus. Virtud, Atenea, y Venus, placer. Su imagen representó el ideal del humanismo platónico. A medida que fue avanzando el Renacimiento, ese sueño del caballero cobró una nueva interpretación. La moralización se hizo cada vez más profunda hasta el punto que en el barroco se transformó su sentido inicial.
Lo que había sido el equilibrio entre opuestos, que constituye el ideal renacentista, pasó a representar la lucha entre elementos irreconciliables que, sin embargo, formaban parte del ser humano. El sueño de Escipión inauguró una estética y una estructura de discurso simbólico en las literaturas europeas. Su influencia, desde que se conoció a través del comentario de Macrobio y se editó en Venecia, como ya dije, fue enorme. El arte, la literatura y la música han sido deudores en diferentes épocas. Dante, Rafael, Luis Vives y hasta el propio Mozart recibieron su influjo. El sueño, inserto, como ya dijimos, en el diálogo sobre la República de Cicerón, convertía al propio Escipión en narrador tras el encuentro con el rey Massinissa. Se inicia la obra cuando a Escipión le abrazó el sueño tras retirarse a descansar. Entonces se le apareció el africano, su abuelo de adopción, y le predijo que destruiría Cartago y Numancia y tendría que ser garante de la República. Ahora, es evidente el carácter eterno de aquello que se mueve a sí mismo. Lo que se mueve a sí mismo es eterno, ¿no? Recordemos a Aristóteles y el descubrimiento o invento del reloj, que en cierta forma también se movía a sí mismo o se mueve a sí mismo, depende de cuál sea el mecanismo. Entonces, dentro de esta obra, esto sale a relucir, ¿no? Y se pregunta, ¿habrá alguien capaz de negar que las almas han sido dotadas de esta naturaleza? Es decir, que se mueven a sí mismas, no necesitan ningún principio que las mueva. En efecto, todo aquello que se mueve en virtud de un impulso externo carece de alma. En cambio, lo que posee alma se mueve gracias a su propio impulso interior. El sueño del Escipión produjo gran interés, no solo en poesía, sino en el teatro en España. Anteriormente en Italia, Ficino, que lo mencionamos en el video anterior, y Pico de la Mirandola habían expresado en sus escritos esa misma importancia. Y en el barroco, Kepler, Flut y Kircher se ocuparon del tema, que siguió influyendo hasta el romanticismo. Händel, en la Oda a Santa Cecilia, sobre un texto de John Dryden, comienza alabando la celestial armonía para después referirse al movimiento de las órbitas, en clara alusión al contenido del sueño de Escipión. Y el propio Mozart escribió su ópera El sueño de Escipión cuando tan solo contaba 15 años, sobre una adaptación del texto realizada por Metastasio. Es decir, la trascendencia de la obra de Cicerón ha alcanzado todas las artes y las diferentes épocas, lo que resume su gran importancia. Jocelyn Godwin ha reunido una muy completa antología del tema bajo el título de Armonía de las Esferas. Creo que se consigue en Amazon. Está editado por Ediciones Atlanta. En la que recorre varios siglos de presencia de este símbolo en obras de pensamiento científicas, literarias y musicales, prueba de la amplia estela que dejó el sueño de el Escipión en la República, que lo encontramos en el libro sexto de la República de Cicerón. Pero tenemos también
el sueño de Polífilo. El libro, no lo voy a pronunciar en latín, el libro El sueño de Polífilo, además el latín es una lengua muerta, no voy a pronunciarlo en latín. El libro El sueño de Polífilo, publicado en Venecia en 1499, ha sido considerado como uno de los más curiosos y enigmáticos, atribuido a Francesco Colonna. Desde su aparición en la imprenta de Aldo Municio, se vio rodeado de polémica por su contenido de carácter esotérico, sus grabados de autor desconocido, que son 171 grabados, y el misterio en torno a su autoría. El título completo del libro resume su contenido: Lucha de amor en sueños de Polífilo, donde se enseña que todo lo humano no es sino sueño, y de ahí llegaremos en los videos subsiguientes a La vida es sueño, ¿no?, de Calderón de la Barca, donde se enseña que todo lo humano no es sino sueño, y de paso se evocan de un modo en verdad elegante muchas cosas dignísimas. No voy a recitar fragmentos del libro, porque se hace muy largo el video. Junto a los jardines de los que hablamos en el primer video de esta serie, el Renacimiento tuvo especial interés por las fuentes y el teatro barroco se prodigó en sus escenografías para ubicar allí a la mujer. Este tipo de comentarios se entenderán en los próximos videos, ¿no? O este tipo de puntualizaciones, ¿no? Los jardines, ¿no? Y luego el teatro barroco quería ubicar allí, o ubica allí, a la mujer. En el sueño de Polífilo, Polia se apasiona ante las ruinas, lo cual es un motivo renacentista y fundamental en la poesía barroca. A mí las ruinas también me apasionan, sobre todo las romanas. Hay un lema muy utilizado en toda la literatura de oro, el llamado lema ovidiano, ¿no?, que dice, y cito, el amor vence todas las cosas. Este es un lema de la poesía del siglo de oro y de toda la literatura del siglo de oro español. El amor vence todas las cosas. Es una expresión que se usa mucho en muchos contextos, ¿no? Quizás muy idealista, ¿no? Y está presente en el siglo de oro, en la literatura del siglo de oro. Creo que todos hemos creído alguna vez que el amor es capaz de vencerlo todo, ¿no? Entonces, no falta en ese jardín, de cuya importancia, de la de los jardines, hablamos en el primer video, no falta en ese jardín ningún elemento artístico propio del Renacimiento, hasta el punto que este modelo sirvió para construir el Jardín de Versalles, el jardín del Palacio de Versalles, que es admirado por todas las personas, o casi todas las que lo han visto. En las afueras de París, los jardines del Palacio de Versalles son dignos de una visita realmente, ¿no? Para los que se encuentran en Europa, no queda lejos. También en el teatro se usa una escenografía espectacular, el teatro del siglo de oro, como ubicación espacial para situar la grandeza del amor neoplatónico. El sueño de Polífilo puede considerarse como un gran compendio informativo de temas, motivos y alegorías de la antigüedad, y cuya profusión resultaba más propia del gusto del barroco español
que del Renacimiento, que es más equilibrado y sencillo. Además, las ricas descripciones adelantan las ostentosas escenografías que recuperó el teatro barroco desde la representación en 1622 de la Gloria de Nikea, nada menos que en los jardines de Aranjuez. Como bien saben, los jardines de Aranjuez son los jardines que un rey construyó o mandó hacer para su hijo. Son los jardines del príncipe. En estos jardines hay incluso lagos naturales, ¿no? Son unos jardines realmente espectaculares. Si están en Madrid y se llegan en tren de cercanías hasta Aranjuez, yo les aconsejaría llegar en tren de cercanías hasta Aranjuez y luego allí, cerca de Renfe, hay un tren turístico que hace un recorrido por Aranjuez y la mayor parte de este recorrido lo hace dentro de los jardines del príncipe, ¿no? Que son verdaderamente espectaculares. Lo recomiendo. El trencito turístico es un trencito así, bueno, del que le gusta a los niños. Yo hubiese preferido uno más cómodo, pero no cuesta mucho, no es muy caro. Entonces, en 1622 se representa la Gloria de Nikea nada menos que en esos jardines. Vamos a hablar un poquito de la aportación de Dante, Petrarca y Boccaccio a la modernidad. Para comprender por qué precisamente surgió en Italia la renovación más importante de Europa, que dio lugar al Renacimiento, habría que remontarse a los orígenes de la poesía provenzal, que es la poesía del siglo XI, y a su influencia en las cortes italianas que perduró hasta el siglo XIV. Esta poesía había favorecido el desarrollo de la lengua italiana, el culto por la belleza y la espiritualidad. Los antecedentes inmediatos más importantes fueron tres grandes escritores del siglo XIV italiano, nada menos que Dante Alighieri, Petrarca y Boccaccio. Los tres, cada uno a su manera, dieron forma definitiva al humanismo clásico e impulsaron la renovación artística que dio origen al Renacimiento. Hablemos de la creación de Dante Alighieri, básicamente de la Divina Comedia. Dante Alighieri, que vivió entre 1225 y 1321, puede considerarse el iniciador de la nueva poesía europea. Dante en su vida real conoció a una niña, Beatriz, que iba a convertirse en la musa o donna angelicata del nuevo estilo de entender la poesía en toda Europa. El Stil Novo, como se llamó en Italia. Tenía entonces el poeta 9 años, Dante Alighieri. A los 18 volvió a verla. Y según él mismo comenta, vestida de color blanquísimo. Y consiguió que la joven le saludara. Este hecho se tradujo en una composición que por primera vez plasmaba un sentimiento auténtico. Así se fraguó el que habría de ser el primer diario lírico en literatura. El poeta recordó en sus obras de madurez que dicho saludo suscitó en él un sueño, el amor, que apareció como un señor de pavoroso aspecto, se le apareció llevando en brazos a una mujer dormida envuelta en un velo ensangrentado. En esa mujer creía Dante haber visto a Beatriz y a la propia poesía. Desde entonces, el autor, Dante Alighieri, proyectó su biografía bajo la forma lírica. Y con el título de La vida nueva, esa mujer ocupó el lugar central de todas sus demás preocupaciones. La muerte de Beatriz en 1290
le acercó definitivamente a ella después de haber estado separado en vida. Dante profundizó en sus sentimientos y prometió de nuevo esforzarse por crear una obra nueva y original para quien había sido una mujer única. Lo cumplió totalmente en la Divina Comedia, un gran poema alegórico y simbólico estructurado en 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso. En el video anterior comento una versión de la Divina Comedia convertida en teatro, dirigida por el ya fallecido director de teatro Tomáš Pandur, un director de teatro esloveno. Esa obra viajó por varias partes del mundo. Era un tríptico teatral con 3 obras que no podían ser otras sino infierno, purgatorio y paraíso, ¿no? 3 obras distintas que formaban un tríptico. Es una de las adaptaciones al teatro de la literatura más espectaculares que he visto. Esa obra de teatro dirigida por Tomáš Pandur, concebida por Tomáš Pandur, repito, director de teatro esloveno, ya fallecido, ¿no? Y que yo pude ver en 1995 en Caracas, en el Festival de Teatro de Caracas de ese año, de 1995. Bueno, esa obra recorrió Europa y estoy casi segura que también Norteamérica. Entonces Dante cumple totalmente con la creación de esta obra nueva y original en la Divina Comedia, ¿no? Que es un gran poema alegórico y simbólico estructurado en 3 partes distintas: infierno, purgatorio y paraíso. En este viaje alegórico, Beatriz acompañó al poeta en su peregrinaje por el cielo. Antes Virgilio, símbolo de la razón, cultura y estudio, le había acompañado por el purgatorio en un amplio recorrido por toda la sociedad de la época. Este dolce stil novo era una nueva forma de expresar con sinceridad la intimidad de sus afectos. Representaba una postura crítica y estética nueva, que no era exclusiva de Dante, sino que, como afirmaba en ese mismo canto, la estaban practicando en la Toscana y Florencia otros escritores amigos de Dante: Cavalcanti, Gianni, Ginizelli. Las características del dolce stil novo pueden resumirse en las siguientes: el amor solo puede residir en los corazones gentiles. La gentileza procede de la nobleza espiritual. La mujer bella predispone el bien en el hombre y le acerca al sumo bien. La dama es ángel, luz o estrella celestial, y cuando mira enciende en el amante la nostalgia del cielo. Ante la presencia de esta mujer se siente deslumbrado y desasido de la materia, o bien angustiado y tembloroso. Por todo ello, cualquier elemento físico está trascendido de espiritualidad. La razón última del viaje, que representa el itinerario de toda alma en busca de un bien infinito, es el amor humano como participación finita del amor de Dios. Algo que ya estaba en los griegos. Hay un verso muy conocido, ¿no? A la mitad del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura porque había perdido la buena senda. A la mitad del camino de nuestra vida es un verso que luego usan muchos escritores, incluyendo, por ejemplo, a Cortázar en ese libro llamado Salvo el crepúsculo.
por ejemplo. Bueno, de Dante pasamos a Petrarca. Francesco Petrarca, que vivió entre 1304 y 1374, 1374, sí, vivió 70 años, aportó al humanismo renacentista, en primer lugar, una nueva forma de acercarse a los clásicos. Hasta entonces, Tito Livio y Virgilio se estudiaban por su aportación a la historia, Cicerón por su pensamiento y oratoria, Horacio por su preceptiva y filosofía. Sin embargo, Petrarca rompe con la tradición medieval y consideró a los clásicos contemporáneos suyos y los elevó a modelos para su vida y su arte. Con Petrarca, por primera vez, los clásicos se consideraron autores vivos y su estilo moderno. En Cicerón descubrió el maestro de la prosa y en Virgilio el de la poesía. Las epístolas de Petrarca son muy son muy interesantes, ¿no? También tiene un poema épico llamado África, una obra llamada Secretum, y lo que se considera su obra más importante, El Cancionero. Con el título primero de Rerum Vulgarium Fragmenta, el poeta reúne allí 366 poesías. La mayor parte son sonetos, 29 canciones y otras de variada estructura. Estas poesías fueron dedicadas a Madonna Laura. Al principio Petrarca consideró que estas poesías eran insignificantes, las que están al principio de su cancionero. Pero como aquí, no estoy citando ni a Dante ni a Petrarca, no estoy citando sus obras porque esto es una serie de videos sobre el siglo de oro español, cuyas obras sí citaremos, ¿no? Ahora, el Cancionero de Petrarca gozó de una fama extraordinaria. Desde su publicación póstuma en 1470 hasta 1500 se imprimieron 30 ediciones, y en esa época eran muchísimas. Y durante el siglo XVI el éxito fue aún mayor y se alcanzaron 200 ediciones. Las ideas contenidas en esta obra influyeron en la corte florentina. Toda la lírica española fue deudora de ella, y hay cancioneros en la lírica española, ¿no? Sobre todo a través de Boscán y de Garcilaso, por supuesto. A Garcilaso muy más adelante sí lo citaremos, ¿no? Hasta el punto de que el petrarquismo, gracias a las relaciones políticas que había entre España e Italia, penetró en todos los géneros y su influencia llegaba hasta nuestros días, hasta la literatura española de hoy en día. La vitalidad e importancia de esta obra de Petrarca puede reconocerse todavía en la obra de Unamuno, quien tituló su obra poética más querida, Cancionero, un diario lírico publicado también póstumamente. La mayoría de las composiciones del Cancionero de Petrarca elogiaban a la mujer, Laura, y alrededor de ella el poeta iba tejiendo su autobiografía con las ilusiones y pensamientos más dispares e íntimos. No se trata de una obra donde el amor sea el centro sin más, sino que es una obra testimonial de un hombre que espera ser reconocido por ella en la posteridad, y lo es. Lo que representa una actitud totalmente moderna. Una parte la escribió el autor mientras vivía Laura y la otra tras su muerte. El misterio que envolvía a Laura y a quien nunca se vio con el poeta permitió creer a sus contemporáneos que se trataba solo de un recurso literario.
y que dicha dama no tenía una existencia real. Sin embargo, el propio Petrarca lo negó rotundamente y en su obra Secreto se refirió a ella. Sin embargo, los únicos datos conservados sobre esta mujer que han llegado a nosotros están insertos en una nota autógrafa que el poeta escribió en un manuscrito de Virgilio. En esa nota Petrarca dejó constancia de su extraordinaria belleza, de su luz sobrenatural, su castidad y de cómo y dónde la había conocido. Por esas líneas manuscritas sabemos que la conoció en los primeros días de abril de 1327, en la iglesia de Santa Clara de Aviñón, y que la perdió en ese mismo mes de abril de 1348. Es probable que fuese una dama casada y que Laura fuese solo un seudónimo poético que ocultase su personalidad. El cancionero de Petrarca es la primera biografía lírica escrita en una lengua vulgar, del italiano. El Petrarca maduro puede verse en las cartas dirigidas a su amigo Boccaccio. Petrarca ha sido considerado el primer poeta moderno y ahora le toca a Boccaccio, que es el precedente de la novela moderna. Giovanni Boccaccio vivió entre 1303 y 1375. No se conoce su lugar concreto de nacimiento, se piensa que pudo haber sido París o Florencia. Y residió durante bastante tiempo en la corte de Nápoles. Fue un gran erudito, conocedor de la antigüedad y de las lenguas clásicas. Escribió en latín, entre otras obras, un importante tratado de mitología que se llama Acerca de la genealogía de los dioses. Varias biografías de hombres y mujeres ilustres, y la más interesante, la de su admirado Dante Alighieri, a quien también dedicó un amplio comentario a la Divina Comedia, fruto de las lecciones impartidas sobre el autor. Sin embargo, su aportación al humanismo y a la modernidad fue en el género narrativo. Como Dante, también se enamoró de una joven a la que con el nombre de Fiammetta, se puede traducir al castellano como llamita, Fiammetta, cantó en sus versos. A diferencia de Beatriz o Laura, se trataba de una mujer sensual y frívola, que correspondió al escritor, pero cuyas infidelidades y abandono definitivo le causaron gran desesperación. Sus rimas fueron desahogos líricos a semejanza de las poesías trovadorescas. Tras varios intentos de novelar sus amores a partir de los modelos clásicos, trazó en la Fiammetta, que realmente su nombre completo es Elegía di Madonna Fiammetta, elegía de la mujer, de la Madonna, de la dama Fiammetta, que es su personal historia de los sufrimientos amorosos sin atender a ningún modelo concreto previo. La psicología de la protagonista, el ambiente cultural y geográfico, el argumento, las infidelidades de la mujer contadas en primera persona, con la única diferencia de que en realidad Fiammetta abandonó a Boccaccio, mientras que en la novela ella fue la abandonada, responden a la realidad biográfica del autor. Su originalidad estriba en la naturalidad del argumento y en el dolor auténtico mostrado por la protagonista. Construyó el primer ejemplo de novela sentimental. También tiene Boccaccio una fábula idílico-alegórica escrita en prosa que se llama El Ameto. El nombre es más largo. Comedie delle ninfe florentine o ninfale de Ameto.
También siguió la estructura de la Divina Comedia. El Ameto tiene un argumento bucólico, hay un carácter alegórico del relato y la historia sensual amorosa, y estas cosas constituyeron el inicio de un nuevo género, la novela pastoril, propia del Renacimiento. Sin embargo, su obra más importante fue el Decamerón. Se convirtió en el modelo de la prosa renacentista. Desde el principio se advierte su utilidad para aliviar las penas de los amantes, sobre todo de las mujeres. En la introducción a la primera jornada se cuenta el desastre de Florencia tras la terrible peste de 1348 y el cambio de vida y costumbres que trajo consigo. La variedad de cuentos, anécdotas, temas, motivos, asuntos, historias tradicionales, fábulas, chistes, opiniones y críticas sociales, relatados todos en estilos diversos, hicieron del Decamerón una historia única y sin precedentes en la literatura moderna. La obra puede considerarse como un compendio de la complejidad humana. Aunque en España contó muy pronto con una versión catalana, en 1429, la realizó un fraile anónimo, y otra castellana no completa, de fines del siglo XV, guardada en el Escorial, en la biblioteca del Escorial también, se publicó por primera vez en 1496 en Sevilla, con el título de las 100 novelas de Juan Boccaccio. Así se denominó la primera traducción hecha en Sevilla. Y se reimprimió 4 veces hasta mediados del siglo XVI. En 1559 fue incluida en el índice de libros prohibidos y hasta 1876 la obra no volvió a ser editada. Inquisición mediante, señores. La prosa cuidada, la psicología que muestra Boccaccio al trazar los personajes, las burlas de los ideales medievales y la defensa de la sensualidad y del vitalismo con la exaltación del amor como centro de todo, alejan la obra de los cuentos medievales y la acercan a la novela cortesana posterior. La influencia hay que buscarla, si hablamos de Italia, en Bandello, cuyas narraciones fueron muy utilizadas por los dramaturgos del barroco, desde Lope de Vega. Y también se pueden buscar sus influencias en Giraldi Cintio y entre los españoles en Timoneda, en su obra El Patrañuelo, y en el propio Cervantes, en sus novelas ejemplares. Directamente sus cuentos fueron utilizados por los dramaturgos del siglo de oro español. Un ejemplo puede ser El anzuelo de Feniza, de Lope de Vega, basado en el cuento Astucia por Astucia, 10º cuento del 8º día en el Decamerón, cuyo argumento y protagonistas son muy semejantes. Y hasta aquí el segundo video sobre el siglo de oro español. Como ven, estamos hablando por ahora de los antecedentes del siglo de oro español, de las influencias del siglo de oro español. Nos vemos en el próximo video.